Y dice, el poder de la obediencia. Como cristianos tenemos 6 áreas de autoridad a donde debemos de practicar la obediencia. La primera se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, del verso 15 al 16. Deuteronomio 30, 15 al 16. Y es la obediencia a Dios. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Amén. Acá nos manda que debemos de obedecer a Dios. Esa es la primera esfera, la primera área de obediencia y una de las más importantes. Obedecer a Dios primeramente, para que la bendición de Él esté sobre nosotros en todo lo que hagamos y en la tierra en la cual nosotros entremos, a donde nosotros pisemos nuestro hogar, pisemos nuestro trabajo, pisemos la iglesia, cada lugar que nosotros lleguemos, que la bendición de Dios nos esté acompañando. Amén. La segunda área de autoridad que tenemos como cristianos es a Cristo. Anote, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios 10, 5, y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántas veces se levantan en nuestra vida pensamientos contrarios a lo que Cristo nos dejó por enseñanza, a lo que Cristo nos dejó por mandamiento? Amén. Y si lo dijo Cristo, es porque lo mandó el Padre, porque Él dice que Él hablaba lo que el Padre le decía que tenía que decir. Él hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Amén. La tercera área de autoridad que tenemos, la familia. Y ahí entran maridos, mujeres, hijos e hijas. Amén. Vamos a empezar con el de los maridos. 1 de Corintios 11, 3. 1 de Corintios 11, 3. Dice, maridos sujetos a Cristo. ¿Cuántos esposos hay en este lugar? ¿Cuántos están sujetos a Cristo? Gloria a Dios. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, todo esposo cristiano debe estar sujeto a obediencia a Cristo. Cristo es su cabeza, así como Dios es cabeza de Cristo. Amén. Así que el esposo que no practica la sujeción y la obediencia, tampoco va a poder cosechar en su esposa obediencia. Amén. ¿Por qué? Porque si el varón es sujeto a Cristo, va a ser un varón prudente, un varón sabio, un varón que realmente va a ser sacerdote en su casa, que va a saber enseñar a su esposa, va a saber enseñar a sus hijos, va a transmitir bendición a través de él, porque la bendición viene desde la cabeza, va a transmitir bendición a su hogar, a su familia, va a ser prosperado, va a ser buen administrador de todo bien que el Señor ponga en sus manos, va a ser un buen obrero en la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, ahora note, mujeres sujetas al esposo. Efesios capítulo 5, 22. Efesios capítulo 5, verso 22. Y esto también va para las solteras. En el retiro hablaba
y le decía a las jovencitas, mire, ¿ustedes se quieren casar para que no las manden en su casa? Bueno, se va a casar y la van a mandar en su otra casa. No la va a mandar su papá, su mamá, la va a mandar su marido. Así que piense bien lo que va a hacer. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La misma obediencia que yo tengo a Dios debo de tener a mi esposo. Amén. ¿Cuántas mujeres hacen cosas sin consultar al esposo? Ninguno se hace cargo. Mire que estamos ayunando, no podemos mentir. Amén. Dice, las esposas sujetas al esposo. Amén. Debemos de saber que eso es una cobertura que el Señor nos puso. Después de que entró el pecado y gracias a Eva, las mujeres tenemos esa cobertura que el hombre se va a enseñorear sobre nosotros. Pero usted tiene que ver, no lo tiene que ver como algo negativo, lo tiene que ver como algo positivo, porque la cuida Dios y la cuida el marido. Amén. Porque muchas veces las mujeres quizás somos muy emocionales, muy sentimentales, nos dejamos llevar por la emoción del momento, queremos comprarnos 3, 4, 5 pares de zapatos. No, el marido le va a decir 1 cada 2 años. Nosotros debemos de consultar. Amén. En el mundo dice el dicho que 2 cabezas piensan mejor que una. Bueno, en este caso las mujeres vamos a tener un pensamiento, lo vamos a consultar con el marido, lo vamos a consultar con el Señor. Entonces es menos probable que erremos en el momento de tomar una decisión, en el momento de hacer algo. Amén. Pero, hay un pero. ¿Qué pasa si el marido no se congrega, no es un hijo de Dios y no tiene a Cristo como su cabeza? Ahí se complica. Por eso Dios dijo, no os unáis en yugo desigual. Amén. Porque es difícil obedecer y sujetarse a un hombre que no se sujeta a Dios. Porque el hombre que no se sujeta a Dios quizás la va a maltratar, quizás va a abusar su autoridad sobre ella. Va a ser quizás un hombre mezquino, un hombre celoso. ¿Cuántas cosas? Amén. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Usted llegó a los caminos del Señor y su marido no se convirtió. Dice que por su testimonio usted va a ganar a su esposo. Entonces usted tiene que ser sujeta en todo lo que Él le diga, siempre y cuando no estorbe lo que Dios le ha mandado. Amén. Pero usted debe ganarse a ese marido. ¿Conquistarlo con qué? Con amor, con obediencia. Que haya un cambio en su vida para que su marido diga, wow, realmente Dios hizo algo en ella. Yo también quiero cambiar porque ella se lo merece, todo lo que ella está haciendo. Hay algo especial en ese Dios que ella le sirve, por eso ella ha cambiado. Yo también quiero ese cambio. Amén. Y si no se convierte, entríguelo en manos del Señor. No, ore mucho, doble rodillas. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay corazón de piedra que no se convierta. Amén. ¿Cuál es la tercera área de sujeción en la familia? Hijos sujetos a los padres. Amén. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Si yo desde temprana edad no practico la obediencia a mis padres, me va a ser muy difícil en un futuro ser obediente y ser sujeta a mi esposo o el esposo ser sujeto a Dios. En mi caso, yo venía de una familia donde no había paternidad, a donde mi mamá era la que mandaba y tampoco le obedecía yo de grande. Entonces yo venía de un mundo a donde yo tenía mis propias leyes, a donde yo me mandaba sola. Pero Dios me cambió y Dios le dio mucha paciencia al pastor, a la pastora también, que siempre estuvo ahí. En cada enseñanza me hacía llorar, por ahí me enojaba, pero con el tiempo entendía que era por mi bien. Y gloria a Dios porque hoy estoy orgullosa de la mujer que Dios me ha hecho que sea
Y porque sé que mis hijos van a crecer en un hogar teniendo un modelo a seguir. Y no tienen el mismo modelo que yo tenía en mi casa. Amén, que fue un modelo que se destruyó. Un modelo que no nos dejó nada positivo a ninguno de sus hijos. Amén. Entonces, los hijos sean obedientes a sus padres. Mientras usted viva bajo el techo de su papá y de su mamá, usted tiene que respetar sus reglas, tiene que respetarlo. Y aún después de casado, usted debe de honrar a sus padres. Y la obediencia es una forma de honrar a mi papá y a mi mamá. Amén. Porque si yo soy obediente, significa que le tengo respeto, significa que le tengo amor. Amén. Gloria a Dios. Otra área que tenemos de autoridad, el gobierno, autoridades terrenales. Y eso se encuentra en Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Mire lo que dice. Debemos de respetar a las autoridades terrenales que Dios ha puesto. Presidentes, gobernadores, intendentes, fuerzas policiales, fuerzas militares. Amén. Todo forma parte del propósito de Dios. Dice que Él pone y quita reyes. Si Dios permite un gobierno, Dios sabe por qué. Amén. Si no hubiera existido un Poncio Pilatos, no se hubiera podido cumplir la voluntad de Dios sobre el Señor. Amén. Todo forma parte del plan de Dios. Ahora, usted me dice, bueno, debemos de ser obedientes, sujetarnos a las autoridades terrenales. El presidente dice, legalicen el aborto. Entonces, ¿vamos a salir con un pañuelito verde a la calle? No. ¿Por qué? Porque en Hechos, capítulo 5, 29, Hechos 5, 29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y a qué se refiere? Que cuando el mandato de un hombre va en contra de lo que Dios me dice, va en contra de los mandamientos de Dios, yo no estoy obligado a obedecerlo. Amén. Si la ley dice que tengo que apoyar el aborto, entonces yo voy en contra de esa ley, porque yo primero obedezco los mandatos de Dios por sobre toda cosa. ¿Qué fue lo que pasó con muchos grandes varones de Dios? Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego. Ellos se rehusaron a cumplir mandamientos de ese rey porque iban en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y Dios los honró, y Dios los protegió, y Dios los exaltó. Amén. Ahora entiende el significado de esa palabra, porque muchos se toman de ese versículo y dice, yo no le obedezco ni al líder, ni al pastor, ni a la pastora, ni a los apóstoles, porque yo le obedezco solamente a Dios, no le obedezco a hombres. Ese fruto de labios rebeldes. Porque si Dios puso apóstoles, si Dios constituyó pastores, si Dios puso líderes en la iglesia, es para que guíen al pueblo de Dios. Amén. Si usted no se quiere sujetar a hombre, entonces usted va en contra de los mandamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. La otra esfera de autoridad, la iglesia. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Que cuando nuestros apóstoles vayan delante de la presencia de Dios y digan, ay, Fabiancito, qué corderito más manso, qué hermosa ovejita, Señor, que tengo en el rebaño. Bendícela, Señor, auméntale los dones. O que los apóstoles vayan y digan, ay, esa cabra tan terca, Señor, que me has puesto en la congregación. ¿De qué forma usted quiere que se presenten los apóstoles, los pastores delante de Dios y hablen de usted? Yo quiero que mis apóstoles vayan y digan, gloria a Dios, Señor, gracias por la vida de la pastora Lili, gracias por lo que ella nos ayuda, gracias por el trabajo que ella hace, gracias por todos los cambios que tú hiciste en ella, gracias por su vida. Aparte porque Dios me entró en la familia, así que ellos puedan sentirse contentos de la nuera que Dios puso. Amén. ¿Cuántos quieren que los apóstoles, los pastores hablen cosas lindas de ustedes? Entonces empiece a hacer cosas lindas por el reino, empiece a hacer cosas buenas por la obra, empiece a ayudarles a pechar el barco, como siempre decimos, que el barco lo pechamos entre todos. Y siempre siguiendo la visión de ellos. Amén. Dios constituyó cabeza sobre la iglesia. El apóstol, los pastores, los diáconos, las diaconisas, los líderes. Va todo en un rango de autoridad. Pero la visión Dios, ¿a quién se la da? A la cabeza. No puede haber una congregación que el Señor le dé una visión a un líder, otra visión al pastor, otra visión al apóstol. Si no se imaginan para dónde va a arrancar ese barco. Hay una sola visión. Y si a nosotros Dios nos plantó en este lugar, debemos de conocer la visión que Dios le dio al apóstol y ayudarlo hacia esa visión, ayudarlo a llegar a esa meta. Para que un día nos presentemos como obreros aprobados delante de Dios y Dios diga, entra mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Y no que cuando abran ese libro de las acciones digan, mira acá, rojo, 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 rojo. Nosati, nosati, nosati. Amén. Otra esfera, la última, el trabajo. ¿Cuántos vagos hay en este lugar? No, ninguno. ¿Ninguno? Amén. El trabajo, Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No hago las cosas solamente cuando me estén mirando, cuando me esté mi jefe presente, y cuando no está, hago las cosas a media. Dice, sirviendo como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Sirviendo con excelencia. El patrón, el jefe, la jefa de un hijo de Dios tiene que decir, qué hermoso trabajo, qué bueno lo que él hace. Se tiene que notar una diferencia entre el hijo de Dios en el trabajo y el que no es hijo de Dios. Amén. Porque no somos hijos de Dios solamente en la iglesia, somos representantes de Cristo allí afuera. Somos cartas abiertas. ¿Cómo debe ser nuestro testimonio? Debemos de ser obedientes. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos a hablar un poquito, breve, sobre alguien que la desobediencia le costó todo. Alguien que perdió un lugar de privilegio por causa de la desobediencia. Y era algo tan fácil para él, en su posición y con lo que él tenía, haberle obedecido a Dios. Y no lo hizo. Y eso habla de su necedad, de su terquedad, de su orgullo, de su altivez. Y todo eso no debe de estar en un hijo de Dios. Amén. Para que podamos realmente ser obedientes al Señor. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 15. Y vamos a hablar sobre Saúl. Amén.
Primera de Samuel 15. Y dice, el verso 1, después Samuel era el profeta, dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuántos entendieron esa orden? Amén. Fue clara. Cuando Dios da una orden, Dios no anda así. Dios dice esto, esto y esto. Amén. ¿Qué había pasado con los amalecitas? Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, ¿qué es lo que hicieron ellos? Atacaron por la retaguardia, matando a los más débiles, a los que venían atrás, a los que estaban heridos, a los que estaban débiles, a los ancianos, a mujeres, a niños. Por eso Dios dijo que iba a hacer desaparecer a los amalecitas de sobre la faz de la tierra. Entonces cuando Saúl es ungido por Dios, recibe esta orden. Tenía hombres, tenía ejército, tenía armas, tenía a Dios de su lado. Lo único que tenía que hacer es ir y cumplir esa orden. Amén. Fue sumamente clara, pero ¿qué lo que pasó? ¿Qué lo que pasó? Saúl pensó que él tenía mejores ideas que Dios. Saúl pensó que él podía modificar lo que Dios le había dicho. ¿Y cuántas veces a nosotros el Señor nos dice, haz esto, esto y esto? Y nosotros nos creemos que somos más capacitados que Dios, que nuestras ideas son mejores que las de Dios, o queremos ayudarle nosotros a Dios. ¿Dios se equivocó cuando le dio la orden a Saúl? No. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios le dijo, haz esto, esto y esto. Los malos somos nosotros. Que muchas veces cuando Dios nos da una orden, en vez de ser obediente, la empezamos a pensar con nuestra mente carnal, buscándole la vuelta o buscando mejorarla o acomodarla a beneficio nuestro. Y después, ¿qué es lo que pasa? Desobedecemos y cuando estamos con el agua hasta el cuello empezamos a dar manotazos de ahogado. Señor, auxilio, Señor, ayúdame, Señor. ¿Y Dios qué dice? ¿Hiciste lo que te mandé? No. Y entonces, ¿se da cuenta que es más fácil obedecer a Dios que tratar de razonar y de mejorar y de cambiar la voluntad de Dios? Dice, Saúl derrotó a los amalecitas en el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Lo dejó vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, al rey de los amalecitas. ¿Quién era Saúl y quién era el pueblo para perdonar a alguien que había sido tan despiadado, tan injusto, tan cruel con sus propios hermanos, con el pueblo de Israel? Amén. Y dice, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo destruyeron, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora yo pregunto, ¿Dios se equivocó en poner por rey a Saúl? No, Dios vio algo en él y dijo, este debe de ser. Así como Dios vio algo en cada uno de nosotros. Dios no se equivoca. Dios nos da la oportunidad.
nos dice, yo te elegí, te pongo esto, esto y esto. Te doy este y este privilegio. Te pongo por sobre esto, esto y esto. Para que cumplas una tarea y una función y para que me obedezcas. Y somos nosotros los que muchas veces fallamos. Amén. Y deshonramos ese lugar que Dios nos puso de privilegio. Y abandonamos llamados, abandonamos ministerios. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no querer obedecer lo que Dios nos manda a hacer. Dios dice, ve y predica, ve a tal casa de oración y hazte cargo, ve a predicar a los hospitales, te mando a las esquinas de donde yo te saqué. Y no lo hacemos. ¿Dios se equivocó en elegirnos? No. Nosotros lamentablemente nos equivocamos al no servir a Dios en el lugar a donde Él nos puso. El otro día hablaba y decía que le daba gracias al Señor por la visión que Dios puso en el apóstol de decirme, Lili, te vas a hacer cargo del grupo de arte. Yo no sabía nada de arte, pero Dios sabía que yo tenía que estar en esa área para pulir muchas cosas de mi vida, para sacar muchas cosas de mi vida, para que yo aprendiera a obedecerle como Él quería. Y yo le doy gracias al Señor, porque gracias al grupo de arte aprendí obediencia, aprendí sujeción. Hablábamos ayer con el hermano Emiliano, el diácono, ahí está, el hermano Emi. Y yo le decía que lo que nosotros aprendemos en el área donde Dios nos pone, sean los músicos, sea agujieres, sea arte, en el área que usted Dios lo puso, el área de multimedia, usted va a aprender herramientas, va a aprender enseñanzas que le van a servir para toda su vida. Va a aprender trabajo en equipo, va a aprender inversión de tiempo, de dinero, mansedumbre, templanza, obediencia, trabajo en equipo, amor a Dios por sobre todas las cosas. Dejar de amarnos a nosotros para amar a Dios y amar a su obra. Amén. Gloria a Dios. Dice, miren hasta dónde llegaba la necedad de Saúl. Vino pues Samuel a Saúl. Esto está en el verso 13. Vino Samuel a Saúl y le dijo, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl estaba como si nada. Imagínense la cara del profeta Saúl, del profeta Samuel, perdón. Cuando Saúl le decía, he cumplido la palabra de Jehová. Al profeta yo creo que le daban ganas de sacar una espada y cortarlo ahí en pedacitos. ¿A dónde has cumplido, desobediente, si por eso estoy acá? Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mire acá cómo se lava las manos y dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Miren lo que estaba diciendo Saúl, que el pueblo había tomado eso anatema delante de Dios y lo quería venir a sacrificar como ofrenda, como holocausto a Dios. Es como si yo dijera, me robé plata de mi trabajo y voy a venir a entregar mi diezmo de esa plata. Voy a venir a hacer una ofrenda.
apóstol, quiero hacer una ofrenda de 10.000 pesos. ¿Y de dónde viene esa ofrenda? De un juicio que gané con mentiras, de plata que sobraba en la caja y nadie la veía y yo me la guardé. David dijo, no ofreceré sacrificio a Jehová de algo que no me ha costado. Gloria a Dios. Para pensar, amén. ¿Qué es lo que traemos como ofrenda a Dios? Gloria a Dios. No se trata de lo que traemos, se trata de obedecer. Si lo que yo estoy por hacer obedece a lo que Dios me dijo. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Amén, yo vine, estoy ayunando, vine, limpié la iglesia, cumplí con lo que me tocaba, pero estoy desobedeciendo a Dios en algún área de mi vida. Eso que usted hizo tiene menos valor, tiene más valor que usted le obedezca a Dios que lo que usted le puede dar a Dios. Lo que Dios quiere más que ofrendas, holocaustos, sacrificios, es su obediencia. Es su obediencia, porque si usted le obedece a Dios, no va a necesitar tantos sacrificios, tantas promesas. Señor, te prometo que si me sana, ¿y por qué le vino esa enfermedad? Porque desobedeció. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué está viviendo en escasez? Porque desobedeció en algo a Dios. Amén. Muchas de las cosas que nos pasan y que después tenemos que estar humillándonos delante de Dios es porque desde un principio no lo obedecimos. Amén. Entonces es mejor que usted le obedezca a los 1.000 votos, a las 1.000 promesas, a las 1.000 ofrendas que usted después le puede hacer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por una mala decisión, mire, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria a Jesús. Lo perdió todo. Dios le dio todo. Y terminó acá. De lo más alto a lo más bajo. ¿Dios lo castigó? No. Él solo se autocastigó. Amén. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, no practicamos la obediencia, hagamos de cuenta que nosotros mismos nos estamos castigando. Amén. Gloria a Jesús. Saúl lo perdió todo. Y según él había obedecido, solo que a medias. Obediencia a medias no sirve. Obedécele a Dios en todo lo que Él manda. A medias no sirve. Amén. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si yo siembro obediencia a Dios, voy a cosechar obediencia en mis hijos. Si yo siembro obediencia en mi esposo, ¿qué voy a cosechar? Obediencia también en mis hijos. Porque si yo le digo a mis hijos que me obedezcan y yo no obedezco a mi esposo, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué voy a cosechar? Estoy sembrando tomates y quiero recoger peras. Es imposible. Si yo no me sujeto a Dios, no me sujeto a mi esposo, mis hijos ya tienen ese patrón implantado. Y vamos después a los colegios. Señora, su hijo no obedece. ¿Y qué es lo que está recibiendo el niño en su casa? ¿Qué es lo que está recibiendo de su madre, de su padre? Principalmente de su madre, porque las mujeres somos las que más tiempo pasamos con ellos. Amén. Si yo siembro obediencia, la voy a poder cosechar. Si yo no me sujeto a mis apóstoles, no le puedo pedir al grupo de arte que se sujete a mí. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar y ya estamos terminando la parte más linda.
a donde Dios nos va a endulzar los oídos. Y dice, bendiciones de la obediencia. Y vamos a buscar en Job capítulo 22. Job capítulo 22, verso 22. Bendiciones de ser obediente. Gloria a Dios. Mire ahora qué hermoso todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Vamos a crecer espiritualmente. Amén. Vamos a crecer si practicamos la obediencia. Dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Vamos a ser sanados emocional, espiritual y físicamente. Nosotros y nuestra casa. Alejarás de tu tienda, dice, la aflicción. Todo eso que esté sucediendo en tu hogar lo vas a alejar practicando la obediencia. Dice, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oros de Ofir. El oro de Ofir era el oro más puro, más preciado. Era el oro que llevó David para el templo. Era el oro que Salomón también mandó a traer para el templo, para la casa de Dios. Era un oro refinado. Tendrás bendiciones únicas como el oro de Ofir si practicas la obediencia. Miren lo que dice, el Todopoderoso será tu defensa. Estarás bajo la cobertura de Dios. Estarás bajo la cobertura especial de Dios. Y tendrás plata en abundancia, serás prosperado. Si estamos viviendo en escasez, preguntémonos, ¿estoy siendo obediente? ¿Esto es fruto de mi desobediencia? ¿Que yo viva en pobreza, que yo viva en escasez? ¿Estoy cumpliendo con los diezmos, con las ofrendas? Amén, gloria a Dios. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, te vas a gozar delante de su presencia. Vas a llegar a las reuniones gozoso. La presencia de Dios te va a tocar porque estás bien delante de Dios. Vas a tener todas las puertas cerradas para que el enemigo no pueda entrar ni tener derecho para atormentarte. Amén. Y alzarás tu rostro a Dios y orarás a Él. Y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Dios tendrá su oído atento a tus oraciones y vas a tener respuestas. ¿Cuántos están orando a Dios por algo? Por un propósito específico, por una petición, por un sueño, por un anhelo. Practica la obediencia para que esa oración pueda ser respondida. Amén. Determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Por tu obediencia, muchos serán salvados. Serán libertados, serán restaurados. Gloria a Dios. Mire si no hay beneficios en ser obedientes. Amén. Gloria a Jesús. La desobediencia nunca te ofrecerá tanto como lo hace la obediencia. No podemos servir a dos dioses, a dos señores, al mundo y a Dios. Decídete en servir a Dios. Yo vine del mundo, conocí al Señor a los 25 años. Y ahí el Señor empezó a pulirme en la obediencia. Y yo decidí hacerle caso al llamado de Dios. Llamado de Dios se acepta, se recibe, se cumple. El evangelio es sí y amén. Gloria a Jesús. Y Dios me prosperó y Dios me bendijo. Y hoy en día tengo una hermosa familia, tengo un ministerio, tengo cobertura de mis apóstoles, tengo cobertura de Dios. Dios me provee todo lo que necesito. Dios sanó mi cuerpo. Y algún día le voy a contar todo ese testimonio.
que lo tengo guardado en mi corazón. Dios me libertó de espíritu de muerte. Dios me dio padre. Cuando yo llegué al Evangelio sin paternidad,